El segundo invitado de hoy viene de Guatemala, prácticamente que acaba de llegar porque hemos estado todo este día bajo una tormenta típica de las tormentas de verano en Miami y la vida se ha colapsado literalmente. El tráfico de Miami es el peor tráfico del mundo mundial. Tenemos los peores choferes del planeta, pero hoy con la tormenta esto ha sido... La vida de mi invitado, mi segundo invitado, ha discurrido entre el aroma del café, él dice que es el mejor café del mundo porque él es de Guatemala, y la contingencia política. Es el director de Relaciones Institucionales de la Federación Guatemalteca de Productores de Café Independiente, la asociación más grande del país, y es un auténtico experto en asuntos políticos latinoamericanos. Graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, recibo esta noche a Ítalo Antoniotti. Bienvenido. Muchas gracias. Me imagino que estás cansado. Un poquito, pero aquí estamos. Muchas gracias. Un gusto estar en tu programa. Ya después vas y descansas en el hotel. Por cierto, una persona como tú no toma café de noche, ¿no? Sí, yo me tomo 6 expresos al día, 2 a media mañana, 2 después de almuerzo y 2 en la cena. ¿Y en la cena 2 cafés y cuántas píldoras para dormir? Nada. ¿Puedes dormir con el café? Tiene más cafeína el americano que el expreso. Bueno, a mí el americano no me gusta. A mí el expreso es el que... Definitivamente. ¿Y te gusta el café cubano? Me encanta. Bueno, estoy casado con una cubana. Entonces... Sí, nadie es perfecto, yo también. Vamos a empezar. ¿Cómo es posible que los bárbaros se muevan con tanta libertad en nuestros países? Lo digo porque varios paramilitares simpatizantes de Daniel Ortega le han dicho a la BBC de Londres, y si la cito es porque la BBC de Londres es un medio de primerísimo nivel, le han dicho a la BBC de Londres, solo disparamos si es necesario. Antoniotti, ¿qué es lo que en América Latina propicia esa orgía, esa bacanal de la impunidad? Yo creo que siempre la intención de socavar las libertades está perenne. Thomas Jefferson decía, el precio de la libertad es una eterna vigilancia. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua porque es un pésimo ejemplo para el resto de países. Muchos de nuestros gobernantes están volteando a ver con mucha simpatía lo que está ocurriendo, porque la impunidad propicia el abuso. Entonces es como una espiral, es un círculo vicioso porque a más abusos, más impunidad, a más impunidad, más abusos. Eso es peligrosísimo. Tú que eres un experto en el tema, ¿qué opinión te merece el hecho de que algunos políticos, cuando se le pregunta cuál es su posición sobre lo que está pasando con los derechos humanos en Nicaragua o con los derechos humanos en Venezuela, dicen, no opino porque tengo que respetar la soberanía? La soberanía yo creo que es un término muy relativo a estas alturas del partido, sobre todo con la globalización. Soberanía ya es algo... los europeos, ahora hay algunos movimientos nacionalismos, pero nosotros vamos hacia la aldea global, Entonces, yo creo que siempre se busca un recurso para tratar de abusar, para tratar de tener más. Entonces, lo que estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, como es bueno para los negocios, a veces entonces muchos empresarios dijeron, pues Ortega es bueno porque da garantías para inversión, aunque socavara libertades individuales, la libertad de expresión y todo. En mi país, hace 4 o 5 meses, el sector privado le dio un premio a Ortega, porque era el mejor lugar para invertir en Nicaragua, dejando de lado lo del tema de las libertades políticas. ¿Qué están pensando esos señores que premiaron al presidente Ortega? Ahora, el sector privado organizado está pidiendo que por favor se llame al embajador de Guatemala en Nicaragua como protesta y etcétera. Hay mucha indignación, pero lo que tuvimos en un principio fue un preludio de un abuso que estamos viendo como conclusión. La propia empresa privada que trabajó en contubernio con los Ortega Murillo, con la familia, de alguna manera se ha desmarcado y ha dicho hasta aquí llegamos. Si usted sigue matando, yo me quito de acá. El problema es que nuestras élites económicas en América Latina han sido muy miopes. Y entonces, tal vez por una utilidad de corto plazo, sacrifican el futuro de largo plazo. Y eso es muy grave, eso es lo que ha ocurrido. Y por eso, en muchos de nuestros países, la visión del sector privado es muy mala, la reputación del sector privado es muy mala por el famoso crony capitalism que le dicen. El capitalismo de compadrazgo, donde yo soy amigo del presidente, yo lo financié, el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas que está en Guatemala dice que el pecado original
de la democracia y de la corrupción es el financiamiento ilícito. ¿Por qué? Porque se buscan privilegios. Entonces, muchos malos empresarios financian eso para tener privilegios y entonces la gente se forma una imagen negativa del sector privado. Qué pena, porque el sector privado es un generador de riqueza. Claro. Absolutamente indispensable. Lo que pasa es que por unos pocos, aquellos buenos emprendedores, aquellos que sí son competitivos y no necesitan tutela del Estado, se ven embarrados por esa mancha que se genera a Ustedes raíz son de independientes. Nosotros somos totalmente Los cafetaleros que tú representas son independientes. Bueno, nosotros pedimos en algún momento que se eliminara un privilegio. Tenemos un impuesto a las exportaciones del café en Guatemala, lo que es antieconómico, es hasta estalinista porque es de izquierda grabar las ¿el gobierno los graba a ustedes? No, a través de un decreto gubernamental se graban las exportaciones de café en 1%. Es el único commodity que se graba. Pero es riqueza de Guatemala e imagen de Guatemala que ustedes están vendiendo al resto del mundo. Así es. ¿Y se graba? Se graba. Están fregados, ¿no? Sí, es el 1%, pero es lo que como tenemos. en Estados Unidos cerrar las puertas a la Coca-Cola, ¿no? Y Parece, ¿no? Lo que pasa es que te estás metiendo en un autogol porque estás perdiendo competitividad. Generalmente tenés aranceles de otros países, pero no te autoarancelas. Y esperen que sea Trump el que ponga los aranceles, no que los suba. En 2015, antes de que el fantasma terrible de Odebrecht gravitara sobre toda la región, el grupo Global Financial Integrity calculaba que la corrupción estaba costando entonces a América Latina unos 142.920 millones de dólares anuales, o sea, el 3% del Producto Regional Bruto. Eso fue en 2015. ¿Cuánto estará costando la corrupción a América Latina en este momento? Bueno, el precio de la corrupción en Guatemala, por ejemplo, es 1 de cada 2 niños desnutridos. Ese es el precio de la corrupción. Yo no sé cómo se puede monetizar eso, pero es realmente un crimen. ¿Ni cómo se puede perdonar eso? Es imperdonable. Y ahora hay mucha gente en Guatemala que está diciendo que la lucha contra la corrupción está castigando económicamente al país. Puede ser, pero teníamos una macrocefalia económica en Guatemala porque eran unos pocos que obviamente consumían bienes y servicios producto de la corrupción que alimentaban a algunos empresarios legítimos, pero que era a costa de la pobreza de todo el país. Y eso es lo que se está tratando de cambiar. Antonio, pero en honor a la verdad hay que decir que Guatemala dio una lección maravillosa cuando la gente salió a la calle harto de los corruptos, de los ladrones de guante blanco. Fue una lección maravillosa. Eran unas manifestaciones formidables. Y pasaron cosas muy lindas, porque tengo entendido que hubo noches en que después la gente limpiaba las calles. Así es. No, bueno, la verdad es que fue un despertar cívico, pero como dice un amigo suizo, los diablos no sueñan, quiere decir que no duermen, siempre están tratando de hacer los males. Entonces eso es lo que tenemos, digamos, el gobierno actual que tenemos es producto de esa lucha contra la corrupción. El presidente nunca hubiese triunfado en las elecciones si el Ministerio Público no hubiese luchado contra la corrupción. Ahora, el presidente Morales ha dicho que el gobierno no ha tolerado la corrupción. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Bueno, por sus hechos los conoceréis. El presidente destituyó al ministro de Gobernación, que era un baluarte contra la corrupción, y lo más grave, el presidente declaró non grato al protagonista internacional contra la corrupción, que es Iván Velázquez. Y a la fiscal Tel Maldana también. Y obviamente hostigó a la fiscal Tel Maldana. Entonces, los hechos son irrefutables. Al mismo tiempo dijo que no había recibido financiamiento electoral ilícito y el mismo sector privado que lo financió confesó que le habían dado dinero sin declarar. Vamos a explicárselo a los televidentes. Eso fue en 2017. El presidente Jimmy Morales le declaró la guerra al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, el colombiano Iván Márquez, contra la fiscal general, la que era fiscal general, Tel Maldana, y ellos habían investigado a su vez al hijo y al hermano del presidente y al propio presidente por presunta financiación ilícita. Pero el presidente salió limpio de polvo y paja porque no fue preso. No, lo que ocurre es que... ¿O el Congreso no quiso...? ¿Cómo fue la cosa? Lo que ocurre es que los parientes del presidente resultan imputados por un caso de corrupción que surgió en el registro de la propiedad. Salen unas facturas ahí y resulta que están vinculadas a parientes del presidente. Ese es uno.
Pero el más importante y el que está en proceso, que se supone que se presentará a un antejuicio, no lo sabemos todavía, es el caso del financiamiento ilícito, que son más de $1 millón. ¿Somos corruptos por naturaleza? Vamos a buscar las respuestas después de la pausa. 3 minutos de publicidad. Descubre por qué Kia fue mi mejor experto en asuntos políticos de América Latina, políticos y económicos, y el director de Relaciones Institucionales de la Federación Guatemalteca de Productores Independientes de Café. ¿Por qué en América Latina está tan enraizada la resistencia a la corrupción? ¿Por qué cuando en nuestros países alguien con total impunidad, sin cortarse, le dice a alguien, qué gil eres, qué tonto eres, ¿a ti qué te importa que robe fulano? Que te toque a ti ya, que te moje. ¿Es que somos corruptos por naturaleza? Bueno, como decía Thomas Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Homo lupus hominem. Siempre va... El hombre es corrupto por naturaleza, desgraciadamente. La naturaleza humana, hay una corriente de pensamiento. Pero Rousseau decía lo contrario. Rousseau decía lo contrario, sí. Pero Rousseau era muy ingenuo, ¿eh? Sí, muy ingenuo. Ahora, yo puedo entender que seamos ambiciosos por naturaleza, pero que nos envilezcamos todos al mismo tiempo y que todos seamos corruptos. O sea, a mí me cuesta entender eso. Lo que pasa porque es hay gente muy buena en este mundo. Lo que pasa es que acuérdate que en arca abierta hasta el justo peca. Cuando tenés checks and balances, como aquí, por ejemplo, si Trump pudiera, se volvería más autocrático tal vez que Putin o que el mismo Ortega, pero no puede. El problema es que el que llegue no puede. Y esos son los contrapesos que hay que buscar para asegurar las libertades individuales. ¿En Guatemala están funcionando esos contrapesos? En Guatemala tenemos una grave crisis institucional, tenemos un Congreso deslegitimado, un gobierno deslegitimado. Hemos llegado al punto que hay un solo árbitro, que es la Corte de Constitucionalidad. Son 5 magistrados los que están decidiendo toda clase de leyes. Ellos decidieron incluso que el comisionado se quedara ante la irresponsabilidad del Ejecutivo de quererlo sacar. Pero es cuando tenés una crisis institucional, claro, que llega un momento que mejor 5 decidan todo el relajo que está armando todo el país representado en las instituciones. Entonces, eso es muy penoso. Su desarrollo no es casualidad. ¿El presidente Jimmy Morales dejó de hacer chistes? Porque yo recuerdo que cuando llegó al poder todos los titulares decían un comediante, pero con la que está cayendo, ¿todavía hace chistes? Bueno, uno de los últimos chistes que le recuerdo es que los comediantes son sabios si no miramos la Divina Comedia, ¿verdad? Entonces, él realmente, yo creo que hacer chistes con las tragedias que hemos tenido es algo de muy mal gusto, es algo frívolo, es algo inhumano. ¿Cómo un comediante llega a presidente de la República? ¿Es por la antipolítica que está... Ante la antipolítica, ante la crisis política del país, ante la deslegitimidad de todos los políticos, se buscó un outsider. Pero eso en Guatemala está pasando aquí también. Claro, bueno, Trump es un outsider también. Pero ¿por qué no buscamos gestores, gente que sepa de verdad de qué va la cosa? Yo creo que en vez de gente carismática. Estoy harto de la gente que me dice, ay, es que fulano tiene tanto carisma. No, dime, fulano es inteligente y es honesto. Caramba. Lo que pasa es que también la formación de la gente, existe mucha información de muchas cosas, pero no hay formación. Y yo creo que estamos fallando en la formación. El populismo, tanto de izquierda o de derecha, está campeando y eso se debe a la ignorancia de la gente. Y eso es algo inobjetable y es porque realmente no hay formación. ¿Dónde se disimula o esconde el dinero mal habido en América Latina? Ya sé, estamos en Brickell, el código postal más caro probablemente de la ciudad de Miami, y estamos rodeados de enormes rascacielos con precios multimillonarios. Puede que ahí se esconda la plata. No sé, porque aquí tampoco puedes llegar y decir, voy a comprar un apartamento y te doy $1 millón cash. Tienes hasta la Guardia Nacional encima. Pero ¿dónde se esconde ese dinero mal habido? Yo creo que un grave problema que existe son los paraísos fiscales. Los paraísos, el mundo está tendiendo a eliminar los paraísos fiscales. Pagar tus impuestos en la plaza donde operas. Si no, ¿por qué los estás...? Puede haber un argumento de que tu capital puede peligrar, pero ahora en el mundo global ya no existe mucha razón. Por ejemplo, nosotros en Fedecocagua, nosotros no tenemos un offshore. Todo el dinero se va y regresa. Porque entonces tenés que demostrar lo que realmente estás pagando en base a tus ingresos. Pero si
tenés una facilidad para evadir, lo vas a hacer. Es que ese es el problema. De hecho, ¿por qué el celibato sacerdotal? El celibato sacerdotal en la iglesia se da porque había muchos parientes que se heredaban siendo cardenales. El nepotismo es por eso, claro. Nipote, que quiere decir nieto, ¿ah? Sobrino. El cura metía al sobrino, al cuñado, y cuando venía a ver, la iglesia tenía que pagar por todos ellos. Y entonces ahora, se cortaron la cabeza porque dijeron, bueno, entonces todos célibes. Oye, por cierto, ¿alguien de tu familia está en la federación? ¿Tú que tienes un cargo? No, nadie la fe. No, lo pregunto para saber, ¿no? Tengo muchos amigos que quiero como hermanos, pero ni un pariente. Voy a poner publicidad. ¿A quién conviene la corrupción en América Latina? Porque estamos hablando de la corrupción de los corruptos, pero ¿a alguien le conviene la corrupción en América Latina? Vamos a buscar la respuesta después de esta, la última pausa de publicidad esta noche. Mi invitado Ítalo Antoniotti forma parte del Frente Cívico contra la Corrupción en Guatemala. ¿A quién conviene la corrupción en América Latina? Además de los que se forran y que viven como marajáes. Mira, el común denominador en países pobres es la corrupción. Entonces le conviene al establishment que busca mantener privilegios a costa de la pobreza del país. Entonces, obviamente, buscan recursos como nacionalismo. En Brasil dicen que es la derecha. En Guatemala dicen que es el comunismo. Sí, que la derecha le ha dado un golpe de Estado a Lula. Sí. Pero el eje transversal es la corrupción. Y el mejor embajador itinerante de la corrupción es Odebrecht. Todos los países. Entonces, dependiendo quién es tu oposición, ahí vas a acusar. Entonces, después que fake news, por ejemplo, dice Trump, apareció el presidente Morales con un libro que decía fake news, siguiendo también el esquema. A todo el mundo le molesta el escrutinio, sobre todo si tenés poder, pero es parte de la democracia. Pero cuesta mucho que se entienda en América Latina. Sí, en Noruega está clarísimo, y en Dinamarca, pero entre nosotros muy difícil. Nosotros somos una sociedad tan polarizada que este Frente Ciudadano contra la Corrupción decidimos lanzarnos por el hecho de que hay gente de izquierda, gente de derecha, cuyo común denominador es a repudiar la corrupción. A que más de una hora te ha negado decir, mira, vos puedes hablar de la propiedad colectiva de los bienes de producción, yo puedo decir que es privada, pero en lo que estamos de acuerdo es que es malo robar. Ahora, estás dispuesto a buscarte más de un enemigo, ¿no? Claro, por supuesto. Tienes que tener cuidado. Pero, ¿qué vas a hacer? No te queda otra. O te quedas callado o salís adelante. Entonces, el tirano eso es lo que busca. Y hay mucha gente que viene detrás de nosotros. Hagámoslo por los nietos. Seamos un poquito mejor por los nietos, vaya. No ya por nosotros, ni por nuestras parejas, por los nietos. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, Camilo. A ustedes, buenas noches y que la buena suerte nos acompañe. Y mucha falta que nos hacen estos días. A todos. Será hasta mañana.